el imperio inca fue repartido entre los hijos de Huayna Cápac, llamados Huáscar y Atahualpa, este último el preferido, a quien le correspondió el norte. No tardaron en aparecer discordias entre estos dos hermanos y Atahualpa derrotó a Huáscar en una guerra. Poco tiempo después llegaría Francisco Pizarro, quien de una forma traicionera atacó y dio de baja a Atahualpa y a toda su corte. Hizo sepultar a Atahualpa en los llanos de Cajamarca y posteriormente los súbditos lo desterraron y lo llevaron a las montañas. Gonzalo Pizarro era el tercero de esta familia de buitres ambiciosos. Era 35 años menor que su hermano Francisco y cuando llegó a las Indias sus hermanos mayores ya habían hecho y deshecho. Era joven, apuesto, un buen jinete, osado y buscaba de un reino propio que estuviera a su altura, y cuando escuchó sobre el país de la canela, dibujó un rico destino. El ambicioso Gonzalo Pizarro, hermano del famoso conquistador Francisco Pizarro, se embarca en una peligrosa expedición hacia el legendario país de la canela, un lugar envuelto en mitos y promesas de riquezas inimaginables. Acompañado por un grupo de conquistadores indígenas y esclavos, se adentra en la selva amazónica donde se enfrentarán a pruebas inimaginables, la traición, la codicia y los peligros de la naturaleza indómita. La canela como especia era incluso más atractiva que el mismo oro, tomando en cuenta que esa fue una de las razones por las que Colón se metió en semejante travesía hacia las supuestas Indias Orientales. Este segundo libro de la trilogía de la conquista, llamado El País de la Canela, narra la expedición que montó Gonzalo Pizarro buscando el mítico país de la canela, un mito fundado por el anhelo español de encontrar una ruta libre de intermediarios para comerciar especias. El cuento es que Gonzalo Pizarro, en compañía de Francisco de Orellana, salió de Quito con un montón de perros, cerdos, indígenas, atravesando un páramo para cruzar al otro lado de la cordillera y poder ingresar a la selva, una expedición demencial. Mientras iban descendiendo, la travesía se hacía cada vez más complicada y todos esos pertrechos estorbaban bastante. Cuando finalmente llegaron al lugar mítico, Gonzalo se dio cuenta que no era ninguna extensión de árboles de canela como para hacer algún tipo de explotación. Para los europeos es fácil imaginar un lugar o un terreno con extensiones de sembrado de un solo tipo, como abedules, alamedas, viñedos, olivares, pero para el caso de la selva amazónica esto es más bien difícil. En un metro cuadrado de terreno selvático pueden existir perfectamente 50 especies diferentes de plantas sin ningún problema, un lugar extraordinariamente fértil, y esto no encajaba con el imaginario español. Pizarro había preguntado a los indígenas por el árbol con el que se aromatizan las bebidas, y estos no solamente le mencionaron dónde estaba, sino que lo acompañaron a mostrárselo. A Gonzalo no le bastaba con unos cuantos árboles, él quería que toda la selva estuviera cubierta por un solo tipo de árbol. El país de la canela había existido de forma tan intensa en su imaginación que tenía que existir en el mundo real. Esto desencadenó una ira enorme en la figura de Gonzalo Pizarro, dando pie a una carnicería horrible. El libro describe la forma en cómo de manera deliberada se dejaron a los perros aguantando hambre, solo para que días después los soltaran hacia los indígenas, los devoraran y los destrozaran. Gonzalo llamó a sus hombres más fieles y les ordenó escoger 10 de los indios más influyentes y arrojarlos en trozos, destrozarlos con hacha y machete para entregárselos a los perros, para que de esta manera aprendieran a decir la verdad y para castigarlos por traidores. Gonzalo no comenzó a matar a los perros para alimentar a los indígenas, sino que comenzó a matar a los indígenas para alimentar a los perros. Anunció en todas las lenguas posibles que cada día haría aperrear a 10 indígenas hasta que reconocieran su culpa. Esta palabra aperrear era muy utilizada en la época, consistía en alimentar a los perros con restos o con trozos de humanos, normalmente con trozos o con restos de nativos indígenas, y de esta manera fueron sacrificados cerca de 4.000 nativos indígenas. Es uno de los tantos hechos sangrientos y crueles. Antes, el propio hermano de Gonzalo, Francisco Pizarro, había estado en el sacrificio de la corte de Atahualpa, que iba desarmada, accediendo a una invitación a cenar y a hacer unos acuerdos pacíficos. Luego de este holocausto se presenta una situación bastante complicada porque los alimentos se agotaron. Gonzalo Pizarro y los soldados estaban perdidos en la selva y era necesario salir a buscarlos en los caseríos indígenas
cercanos a la orilla del río. Los expedicionarios deciden dividirse. Una parte de ellos se queda en tierra con Gonzalo, esperando la ayuda que traerá eventualmente Orellana de su exploración a través del río. Y aquí ocurre un detalle casi fantástico que está relacionado con la construcción de una embarcación de estilo español que sería usada para navegar por el río a través de la selva. Y eso es una embarcación más bien descomunal y grande comparada con las canoas que usaban los nativos. Orellana se dejó llevar por el río y notaba que cada vez se le unían otros ríos de diferentes colores y se volvía más ancho. Era un río que parecía no tener fin. Los nativos desde las orillas observaban este fantástico barco navegar río abajo como si fuera una canoa gigantesca. Mientras tanto, en tierra, Gonzalo Pizarro encuentra la manera de regresar hacia Quito y declara a Francisco de Orellana como traidor. Otro detalle fantástico tiene que ver con la designación del nombre del río, que posteriormente denominaron como el río Amazonas. Los indios que vivían en la orilla del gran río decían que eran tributarios de un gran señorío selva adentro. Los españoles, al preguntar quién era el señor, recibieron la respuesta de que era una reina y no un rey. Y de esta forma, al día siguiente de aquella extraña confesión, encontraron en la orilla del río un grupo de mujeres desnudas, jóvenes y fuertes, altas y de piel un poco más blanca que la de los indios. Y aquí dijo Orellana: qué lugar tan extraño para venir a encontrar a las amazonas. Y de esta forma es como Cristóbal Aguilar le narra toda esta historia, toda esta aventura a Pedro de Ursúa, aclarando de esta manera el detalle enigmático del narrador de la primera parte de la trilogía llamada Ursúa, y cimentando a su vez lo que serían las bases para la tercera y última parte de la trilogía llamada La serpiente sin ojos, que es el viaje de Ursúa 20 años después por el río Marañón y más adelante el río Amazonas. Hay que distinguir que son dos viajes diferentes. El primer viaje es un viaje de descubrimiento, el segundo viaje es un viaje con tintes de conquista. El primer viaje claramente es una aventura y el segundo viaje será una empresa bastante planeada. Al final del libro hay una reflexión sobre lo que es la ambición, la conquista española y la destrucción de las culturas indígenas. Los temas que se abordan en el libro son la codicia, la ambición, la conquista española en América, la relación entre el hombre y la naturaleza, la destrucción de las culturas indígenas, la búsqueda de lo inalcanzable, el heroísmo y la superación de las adversidades. Este libro maneja un estilo épico y aventurero, refleja lo que es la generosidad de la selva amazónica y su naturaleza indómita. El libro contiene momentos de drama, de tensión, momentos crueles y de violencia. Es un libro bastante directo y bastante crudo. El País de la Canela es el segundo tomo, o la segunda parte, de la trilogía denominada la Trilogía de la Conquista. Este libro fue publicado en el año 2008 y en el año 2009 fue galardonado con el premio Rómulo Gallegos. Al igual que en la primera parte de la trilogía, este libro es una mezcla entre ficción y crónica histórica. El libro también maneja un estilo poético y es bastante rico en detalles. Es un poco más corto que su antecesor, tiene cerca de 350 páginas, sin embargo es mucho más intenso, más crudo, se transmite con mayor intensidad la violencia. Es un libro que permite tener una lectura con mayor rapidez porque ya se tiene un precedente del primero, entonces se distinguen básicamente ya los detalles o las bases de toda esta trilogía. En esta segunda parte el personaje de Pedro de Ursúa es más bien secundario, aparece poco y toma mucha relevancia lo que tiene que ver con el descubrimiento del río Amazonas. Por ello se involucra fuertemente, por un lado, a Francisco de Orellana, que fue aquella persona que hizo esta travesía, y por otro lado a Gonzalo Pizarro, que fue la persona que dentro de su imaginario llevó a un montón de personas a un periplo y a una travesía loquísima para lo que en su imaginario era el País de la Canela. Bueno, ya con esto damos fin a esta breve reseña sobre esta segunda parte de la trilogía de la conquista. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.